El exministro del Interior, Mariano González, y la primera pregunta que le proponía es, entonces, ¿este plan es real? Ya no se trata de una especulación, de una información de pronto que se pueda someter a sospecha, los hechos, lo que se relata, todo calza muy bien con la realidad. Sí, hace algún tiempo inclusive ya se venía hablando, pero hoy ya hay un informe lo suficientemente sólido, ¿no? Para mí esto, por lo menos desde mi perspectiva, se inició el día 6 de julio, ¿no? Cuando yo aún era ministro. ¿Qué pasó el 6 de julio? Tuve un hecho bastante complicado, ¿no? Con un edecán. El edecán, para que sepa el público, es un oficial, un mayor o comandante que hace las funciones de ayudante. Un edecán de la policía. Un edecán, ¿no? De la Ajá. policía. Y generalmente, pues, es para que asista al ministro, ¿no? Pero de pronto este señor Verástegui, que ahora es mencionado en el reportaje, viene, se me acerca y me entrega un POSIT y me dice, comuníquese con esta persona. Pero El edecán. El edecán. Pero no es que me decía, mire, hay un señor que quiere comunicarse, no, prácticamente con un tono... Le ordenaba, era así imperativo. es. Ajá. Obviamente. ¿Y para qué tenía que comunicarse con esa persona? Con una persona vinculada también a los sistemas de inteligencia, pero probablemente trabaje hoy en agencias privadas. Y más allá de la persona a la que se refería, era el tono. Entonces yo sabía de quién se trataba, pero la forma en cómo me lo decía, de manera autoritaria, o sea, es inusual, es inaudito en realidad que un edecán le hable así al ministro. Literalmente, de inmediato lo boté. Toda la seguridad se dio cuenta, le dije de manera muy enérgica que se vaya del ministerio. Luego hice un cambio, vino a trabajar conmigo un edecán, que a veces edecán ¿Y lo volvió a ver? es presidente, y un día, a los 2 días, en Palacio de Gobierno lo veo y me bajo del carro y regreso y le reclamo al presidente. ¿Pero dónde, cómo, qué hacía en Palacio de Gobierno? Trabajaba al lado de Castillo y le reclamo, oiga, presidente, ¿cómo puede ser que yo he votado a este edecán por malcriado, por majadero, y ahora está trabajando en Palacio? ¿Pero haciendo qué? ¿Qué estaba haciendo en Palacio? Trabajando al lado como ayudante de Castillo. Entonces, ¿Ayudante sí, del de despacho Castillo, presidencial? Sí. Y le digo, oiga, me dice, pero tranquilo, ministro, es un buen muchacho, es colaborador, pero con una... Pero tendría que estar bajo una asignación particular, no podía ser un edecán cambiado que se había recolocado. ¿De qué manera? Después se fue para otro lado, entiendo, pero en ese momento estaba allí y en un tono sumamente burlón, Castillo me dijo, es un buen muchacho, colaborador. Después de algún tiempo tomé conocimiento que el señor además es amigo de Fray Vázquez. Hoy sabemos que es una persona cercana al español y además en ese momento el jefe de la Digimin, o sea, el jefe de la inteligencia del Ministerio del Interior era Jorge Casanova. Claro, lo que hay que entender, digamos, es de cara al público, que no se puede confundir con los nombres y con lo alambicada de la organización, se está utilizando el Servicio de Inteligencia Nacional para fines políticos. Sin duda. Y además, esta ala, liderada por el español, donde está Casanova, Verástegui y otros más, para mí le estarían dando toda la cobertura malévola, porque es gente acostumbrada a trabajar en tema de invasión de terreno, defensa posesoria y otras cosas el más. español no es parte de la DINI, evidentemente. No, pero los otros sí tienen experiencia en inteligencia y además han trabajado en el sistema y estarían trabajando. ¿O es un servicio de inteligencia paralelo que ha armado el gobierno? ¿Cuál es yo la creo que algo hipótesis? más grave, es un servicio de matonería paralela, ¿no? O sea, es decir, son matones y si es que no sicarios también, ¿no? ¿Pagados por este gobierno? Pagados por este gobierno, habría que ver de dónde salen los fondos, ¿no? Pero como ya hemos escuchado bien por algunos miembros de la Comisión de Inteligencia, concretamente por el presidente, que ¿Ha escuchado que el exministro Somache podría ser el próximo director de inteligencia? Bueno, probablemente pues se podría, digamos, decir que... Eso a nosotros nos ha llegado la información, le pregunto si usted también la escuchó. No la escuché, pero estaría pues prácticamente formalizándose, digamos, el grupo, ¿no? O sea, tendría más sentido, ¿no? El grupo al que es cercano a él, ¿no? Ahora, nos decía que hay un servicio de matonería adscrito a la DINI, es decir, ¿cuánto podemos decir? No, eso sí dejó claro. Este servicio de matonería es un servicio que coordina directamente con
personas allegadas al presidente. No nos olvidemos que allá en este reportaje se está mencionando a dos personas Sí. que son del grupo de los chotanos, a Casanova y al otro señor Verástegui, ¿no? Casanova y Verástegui, que Sí, sería, claro. claro, que estarían trabajando con el presidente y ellos serían, digamos, quienes estarían comandando Así es. este grupo de matones. Ahora, al punto de atentar contra la vida de la fiscal, porque esto es algo que dicen, no, pero una cosa sí, se tendría que investigar. Sin embargo, en el Congreso a pesar de que se han hecho, cuestionamientos, reclamos, pedidos de investigación, no hay acciones perentorias, digamos, no hay... En el informe de inteligencia, en este informe secreto que se tiene, donde además hay testimonios de colaboradores y de agentes, dice claramente que sería contra la fiscal de la Nación, contra la fiscal Barreto, contra los miembros del equipo especial, Sí. y también mencionan inclusive algunos periodistas y personas que por más con las que uno puede discrepar abiertamente, estar en las antípodas ideológicas, pero la vida humana se respeta de todo ser humano, ¿no? Entonces, y yo creo que a veces uno escucha cosas que parecen inverosímiles, pero va pasando el tiempo y empiezan a tomar... El almirante Cueto, el congresista Cueto, ha dicho que no creo, digamos, se ha mostrado escéptico a creer que Vladimir Cerrón, el señor Rojas, podrían estar recibiendo dinero de los fondos reservados que administra con alguna libertad la Dirección de Inteligencia. Yo cada día veo más coincidencias entre cierto sector de la derecha y los sectores más radicales, ¿no? Que dicen ser de izquierda, pero para mí no son nada tampoco, ¿no? O sea, lamentablemente hay una especie de contubernio malévolo entre los dos extremos y con el viejo cuento, pues, de no dejar que vuelvan los caviares, ¿no? Y es más, ¿Estamos hablando de Renovación Popular? Sí, claro. ¿En contubernio con el gobierno? Sí, yo me he quedado sorprendido, ¿no? Porque en otro medio el señor se refiere a mi persona como un topo caviar, ¿no? Y todavía dice parafraseando a Cerrón, ¿no? Entonces, y justamente se estaba cuestionando el tema de Montañita Cerrón, ¿no? Entonces, claro. ¿Usted cree que es verosímil eso? ¿Que Montañita Cerrón...? Sí, claro que sí, y además creo que el subconsciente lo traicionó, ¿no? O sea, pero bueno, cada quien responderá por sus actos, ¿no? Yo puedo tener diferencias ideológicas con las personas, pero respetos guardan respetos, ¿no? Y lo que creo es que la derecha, lamentablemente, pues está haciéndole... Cuando dice la derecha, ¿a qué se refiere exactamente? ¿A Renovación? La derecha conservadora, así es, ¿no? Ahora, y no puedo generalizar tampoco porque en el Congreso, lo he dicho también con todas sus letras, hay congresistas a los cuales yo respeto, ¿no? Independientemente que creo que como institución está teniendo un papel de cómplice político el Congreso, lo dije hace buen tiempo en su programa Mávila y lo vuelvo a decir. Creo que hay congresistas en el lado de repente progresista como Ed Málaga, que está haciendo muy buen trabajo, en el lado de la derecha liberal, por ejemplo, está Adriana Tudela, Carlos Anderson, que hacen muy buen trabajo, y en el lado del fujimorismo, por ejemplo, el congresista Ventura, ¿no? O sea, en la Comisión de Fiscalización. O sea, no podemos... Hace poco se ha expulsado, sin embargo, a un militante de Renovación por haber sido nombrado en un viceministerio. Sí, pero, oh casualidad, también ese señor anteriormente fue asesor de la comisión del supuesto fraude. Del almirante Montoya, me parece que trabajó con él, ¿no? Sí, bueno, de la comisión sí, de fraude, trabajó ¿no? con él. Ajá. Entonces, creo que las cosas se van decantando, ¿no? Y acá el problema es que... ¿Esa expulsión no sería auténtica, entonces? ¿Sería una...? Y sería lo mismo que pasó con Salas, ¿no? A Salas también lo retiraron de Somos Perú, ¿no? Entonces, pero si nos vamos dando cuenta, hay cuotas de poder, ¿no? Que se van dividiendo y de alguna manera, pues, hay una especie de convivencia entre los extremos, ¿no? Y yo sigo insistiendo y si quieren llamar de una manera u otra no me interesa, ¿no? Yo lo que creo es que desde el progresismo hasta la derecha liberal se debe hacer causa común para impedir de que los extremos salgan con su gusto y se mantenga la situación así. Y si es necesario, deben irse todos, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Mariano María. González, exministro del Interior. Bueno, y vamos a...